Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer de los versículos 4 al 9. Aquí se nos dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. En la sección que estamos estudiando, y aunque vemos cosas simbólicas, también nos reflejan hechos concretos que no podemos pasar por alto. El tema de la adoración es recurrente en las Sagradas Escrituras como respuesta del pueblo de Dios a su Creador y Redentor por la salvación. Nuestro texto nos muestra esta realidad en la que vamos a seguir avanzando, que ya comentábamos la semana pasada. Algunas observaciones que dijimos en nuestro último sermón. En primer lugar, estuvimos viendo que dar culto a Dios es la primera de nuestras obligaciones como seres creados. Esto no debemos olvidarlo. Es la primera de nuestras obligaciones como seres creados y una de nuestras mayores responsabilidades como Iglesia, que está constituida por pecadores redimidos. Dar culto a Dios. Esto es importante que no lo perdamos de vista. Culto a Dios, no al hombre, a Dios. En segundo lugar, estuvimos viendo cómo la adoración es algo exclusivo de los redimidos. Es decir, solo pueden adorar a Dios aquellos que han sido redimidos por Dios. La adoración siempre es elevada a Dios por aquellos que pueden presentarse delante de su presencia en el nombre de Cristo, y esto solamente lo pueden hacer los redimidos. En tercer lugar, estuvimos viendo que este culto a Dios, en cuanto a la celebración pública, se celebra cada domingo. Y esto no queda solo en una obligación que Dios requiere de su pueblo, sino que se convierte también, al estar reunidos en esta convocatoria a la que las Escrituras nos llaman, se convierte en una de las fuentes de la vida espiritual de la Iglesia y en una de mis fuentes espirituales como creyente. En cuarto lugar, estuvimos viendo lo que ocurre por dentro en este culto de adoración a Dios. Esta es la escena que presenciábamos cuando se nos dice en el versículo 4 que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Así vemos cómo se llevaba a cabo la adoración, con una postura significativa que apunta a uno de los grandes elementos de este culto. Se inclinan ante lo sublime, se inclinan en reverencia solemne delante de Dios. Este es el culto de adoración que los santos celebran en los cielos. Y nos hacíamos la pregunta: si los santos en los cielos se inclinan reverentemente y de forma solemne delante de Dios, ¿por qué razón los que se llaman creyentes en la tierra hacen todo lo contrario? Porque los santos del cielo no están equivocados. Quizá los que se llaman creyentes en la tierra crean que son creyentes y por eso adoran como adoran, porque en la realidad no son creyentes. Hoy veremos en quinto lugar cómo practicamos nosotros la adoración. Porque la esencia de la salvación y la esencia de la adoración coinciden entre sí. Es decir, fuimos creados para glorificar a Dios. Por lo tanto, esto se tiene que manifestar. Fuimos creados para glorificar a Dios. Esta perspectiva se expresa desde el principio hasta el final de las Escrituras. Lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 29, donde nos encontramos, vamos a leer allí, donde nos encontramos las bendiciones de la adoración formuladas por Dios, donde Él expresa la esencia de la promesa de su pacto. Vámonos a Éxodo capítulo 29, versículo 42, y vamos a encontrar lo que Dios le dice a su pueblo elegido y escogido para un propósito determinado. Éxodo 29, 42.
Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así que aquí se desprenden algunas cosas que tenemos que atender. Vamos a fijarnos en los matices y en las instrucciones que aquí se está dando para que nosotros tomemos ejemplo de los principios que se establecen y que luego también veremos cómo en el Nuevo Testamento se aplican a la Iglesia. Hay un sacrificio permanente que debemos traer ante Dios. Cada día, es lo que hacían los creyentes del Antiguo Pacto. Cada día llevaban sacrificios delante de Dios, como una ofrenda grata delante de su Señor y Salvador y Redentor. Y esto es lo que también nosotros como creyentes se nos insta, a que cada día honremos a Dios y traigamos delante de Él los sacrificios de un corazón contrito y humillado. Cuando esto ocurre, cuando los sacrificios se traen con un corazón sincero delante de Dios, Dios los recibe y entonces ¿qué es lo que ocurre? Que Dios santifica a los suyos. Hay confesión de pecado, hay reconocimiento, hay arrepentimiento, hay una íntima comunión con Dios y Dios responde hacia esa disposición del corazón del creyente dándole su bendición. Esta es la esencia de la bendición que trae la salvación de Dios sobre su pueblo. Un pueblo que tiene como máxima prioridad adorarle y glorificarle, de manera que Él va a habitar en medio de nosotros como nuestro Dios y nosotros nos podremos acercar a Él como pueblo suyo. Esto se expresa también en el Nuevo Testamento. Vámonos a la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 16. La era de la Iglesia. Nos dice allí el apóstol Pablo, segunda de Corintios 6, 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto está recogiendo las palabras de Éxodo y aplicándolas a la Iglesia. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es la aplicación que encontramos de las enseñanzas del Antiguo Pacto para la Iglesia del Nuevo Pacto. Yo habitaré en medio de ellos, dice el Señor. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. La nueva familia del pacto de Dios, hijos e hijas para Dios, constituidos como un templo, el templo de Dios vivo. De manera que ya vemos también como el apóstol Pedro nos dice que nosotros somos piedras de ese templo espiritual. Formamos parte de un edificio espiritual. De manera que si yo actúo como se espera de una piedra viva dentro del edificio, soy de bendición, de estímulo y de ayuda para otros. Pero si no actúo como debo, el edificio presenta deformidades, presenta grietas, presentan manchas y presenta que las cosas no están colocadas de forma homogénea, sino que hay desequilibrio entre lo que se ha puesto en ese edificio. De ahí que como piedras vivas, cada día debemos adorar a Dios. Yo y tú, personalmente, cada día debes adorar a Dios. Cada día debemos honrar su nombre. Pero el día que Dios ha establecido para que todos nosotros, que de forma individual cada día honramos a Dios en medio de las circunstancias, trabajos y situaciones en las que Él nos ha puesto, nos juntamos en el día de la adoración pública para cumplir el objetivo de honrar a Dios como Iglesia. Este día en el que estamos es especial. Según las Escrituras es un día de fiesta solemne. Es de fiesta solemne. Podemos reunirnos todos para la adoración pública. El primer día de la semana, las primicias de nuestro tiempo son dedicadas a Dios. Los primeros frutos son dedicados a Dios. El resto de la semana puedo adorarle yo solo, pero hoy puedo adorarle como Iglesia, reunido junto a mis hermanos para este tipo de adoración. Debemos recordar, por tanto, que venimos a adorar a Dios. Esto es una obviedad, pero a veces se pierde de vista, sobre todo cuando vemos cómo adoran las iglesias, se pierde de vista que vienen a adorar a Dios. Esto significa
que debe haber una sensibilidad por parte de cada uno de nosotros sobre quiénes somos, sobre nuestra condición de pueblo de Dios, que viene a honrar el tributo que el Dios creador y redentor requiere de su pueblo que ha sido redimido. Si nuestras formas son descuidadas, tanto en la forma en la que oramos como en la forma en la que cantamos, o en las formas en las que predicamos, o en las actividades que se pueden desarrollar dentro de la iglesia, si las formas no son adecuadas y no se distinguen por la reverencia y por la solemnidad, entonces es que estamos en medio de una iglesia mundana, que tiene formas mundanas y actividades mundanas. Pero nosotros estamos aquí para distinguirnos de las formas mundanas con la solemnidad y reverencia que el culto de adoración a Dios requiere, para darle honra a Dios. Así que el clima que pretendemos generar hace que las personas sepan que están adorando a Dios. Porque si aquí tenemos un jaleo y cantantes psicodélicos y cosas extrañas, a los que vienen a adorar les va a resultar bastante difícil entender que han salido del mundo para entrar en la presencia de Dios, porque no ven la diferencia entre el mundo y la iglesia, porque todo es igual. Pero en la adoración a Dios vemos que los santos en el cielo adoran de una manera específica. Hay ciertas libertades que podemos utilizar a la hora de expresarnos, pero por obediencia a la palabra de Dios tenemos que ser entendidos en la forma que Dios requiere de adorar. Necesitamos dirigir la adoración pública como iglesia y como cuerpo de Cristo que somos, y debemos establecer una clara distinción en la que sea evidente y en la que se pueda percibir que hemos entrado en la presencia de Dios, que Dios está en medio de nosotros, que venimos a adorar a Dios, y que igual que los santos en los cielos se inclinan reverentemente y solemnemente delante de su Redentor, nosotros no somos algo aparte, si somos verdaderos creyentes, en imitar la adoración de los cielos. Ellos se inclinan reverentemente y adoran con solemnidad, y es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros, que adoramos al mismo Dios que está en los cielos. Es un culto de adoración a Dios, de acuerdo a lo que Él prescribe en su palabra, y desde luego nunca es de acuerdo a la moda social que impera en cada momento, y porque hoy es la moda del entretenimiento la que marca las pautas, nosotros tiramos la Biblia a la basura y utilizamos la moda del entretenimiento, porque eso es lo que a la gente le gusta. Pero que nosotros no venimos aquí a hacer lo que a la gente le gusta, venimos a dar culto a Dios. Esto no solo debe hacerse por medio de los elementos de la adoración que utilizamos, sino también por medio del ambiente. Un ambiente que nos dice mucho sobre las formas de adoración. Los creyentes en el cielo cómo adoran, y por lo tanto los creyentes en la tierra cómo adoran. De manera que el culto de adoración no es una reunión como otra cualquiera en las que nuestra cultura se desarrolla y se desenvuelve y lleva a cabo sus actividades. Nosotros no participamos de las formas en las que nuestra cultura lleva a cabo sus actividades. Nosotros venimos a adorar a Dios. Por eso decíamos la semana pasada que no podemos tener una iglesia donde los impíos se sientan a gusto. No podemos honrar a Dios llevando a cabo una adoración bíblica sin ofender a los impíos. Decíamos, cuando la iglesia se organiza para que los inconversos se sientan cómodos, debe hacerse esta pregunta: ¿se sentiría cómoda esta persona si se encuentra en el cielo, en medio de las huestes celestiales, adorando a Dios? ¿Se sentiría esta persona cómoda adorando a Dios en el cielo, tal y como lo hace en la tierra? Porque lo que vemos en la adoración celestial es otra cosa. Por eso nos dice el versículo 6 de nuestro texto: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y previamente a este reconocimiento está la adoración solemne. En muchos lugares que se llaman iglesias nos podemos encontrar con el hecho de que a los jóvenes y a los niños les resulta bastante difícil explicar cuál es la diferencia entre ir a un concierto de música pop o rock o ir a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? O los bailes mundanos y los bailes de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Tienen muchas dificultades para explicar cuál es la diferencia.
¿O cuál es la diferencia entre ir al teatro de nuestra época e ir a algunas iglesias? ¿Cuál es la diferencia? La respuesta es que no hay ninguna diferencia. Ese es el problema. Sin embargo, en nuestro culto de adoración debemos recordar que Dios está presente. No solamente estamos nosotros, que nos vemos. Es que aquí está el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Está Cristo en medio de nosotros. La solemnidad con la que los creyentes en el cielo adoran a Dios y cantan a su nombre debe ser imitada en la tierra por aquellos que somos creyentes. Porque este es el ejemplo que se nos está poniendo aquí en el libro de Apocalipsis. Los que se acercan a ver lo que ocurre en la iglesia, los que nos visitan, lo que ven en la adoración del culto a Dios debe hacer que sus corazones digan: verdaderamente Dios está en medio de vosotros. Porque esto no es como lo que hay fuera. Ni por asomo tienen esa experiencia las personas cuando están en una sala de conferencias en la universidad, por ejemplo. Ahí se están tratando otros temas y hay otro tipo de ambientes. No experimentan lo que aquí se experimenta cuando están en un concierto de música. No tienen esa experiencia en una manifestación política. Ni tampoco deben tener esa experiencia en medio de las competiciones deportivas, cuando dos grandes equipos se enfrentan para ver quién gana. Pero aquí no estamos en eso. Eso exacerba la carne. Pero aquí venimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nada de carne. En espíritu y en verdad. El ministerio de la Iglesia, por tanto, tiene la responsabilidad de guiar a la congregación hacia los elementos de la adoración que están dentro de la normativa bíblica, no dentro de lo que le gusta a la gente o dentro de lo que la moda del entretenimiento de nuestros días dice que tenemos que hacer. No, el ministerio de la Iglesia está para enseñar al pueblo de Dios cómo tiene que ser llevada a cabo la adoración. Por lo tanto, en sexto lugar, ¿cuáles son los elementos que deben formar parte de la adoración que le debemos dar a Dios? Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vemos, por tanto, dos partes: las cosas que hacemos y por las que nos acercamos a Dios, y las cosas que se hacen en la adoración por medio de las cuales Dios se acerca a nosotros. Tenemos los dos aspectos en la adoración. Como veis, la adoración es una relación en dos sentidos: lo que nosotros le damos a Dios y lo que Dios nos da a nosotros. Muchos piensan que solamente Dios es el que da. Error. Nosotros también tenemos que hacer muchas cosas para Dios, para honrar su nombre. Los creyentes del antiguo pacto llevaban sus corderos primogénitos, sin mancha ni defecto, al sacrificio. No eran gratis, les costaba su dinero. Y eran sacrificios continuos, y dependiendo del tipo de pecado o de ofensa que hubiesen cometido, era un tipo de sacrificio o de otro. Pero tenían que llevar sus sacrificios delante de Dios. El texto paralelo de Apocalipsis 4, hemos dicho en varias ocasiones que el libro de Apocalipsis no es cronológico, sino que se nos narran la misma escena vistas desde diversos ángulos. El texto paralelo de Apocalipsis 4 que vamos a leer nos dice en el versículo 9: siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, es la misma escena que estamos viendo en Apocalipsis 19, con algunos matices. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Hacen exactamente lo mismo. Adoran al que vive por los siglos de los siglos. Lo que pasa es que en Apocalipsis 4 se añade un detalle que aquí no se nos da: y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es la misma escena, con algunos matices más que se nos añaden. Aquellos que representan a los creyentes en el cielo echan sus coronas delante de Dios. Hay un tributo de adoración. No solamente lo piensan, sino que traen algo. Hay un reconocimiento que está identificado claramente sobre la honra que Dios merece, tanto físico, con sus coronas, traen algo, como espiritual. Reconocen la grandeza de Dios, el Dios todopoderoso que nos redimió de la muerte y de la maldición de nuestro pecado para darnos la vida.
Por lo tanto, ¿cuáles son las actividades por medio de las cuales ofrecemos nuestros sacrificios a Dios? ¿Cuáles son los hechos? ¿En qué se manifiesta que nosotros estamos trayendo nuestros sacrificios delante de Dios? Esto ya lo hemos tratado de alguna manera cuando estuvimos dando la serie sobre historia de la Iglesia, pero hoy vamos a hacer algunos añadidos más. Hay algo, en primer lugar, de vital importancia: la oración. Traemos nuestros sacrificios delante de Dios cuando oramos. En Mateo 21:13 el Señor dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta es la casa de Dios cuando nos reunimos, no por el edificio, sino por todos los que nos reunimos. Cuando nos reunimos para la adoración pública, no hay nacionalidades. No es yo soy cubano, yo colombiano, yo español, yo americano. No, aquí no hay nacionalidades. Tampoco hay banderas. No venimos a sacar nuestras banderitas y decir yo pertenezco a tal cultura, yo pertenezco a la otra cultura, yo a la otra cultura. No, aquí no hay banderas tampoco. No hay intereses políticos. Yo soy de este partido, yo soy del otro partido, yo... Aquí no venimos a hablar de temas políticos. Tampoco hay colores de distintos equipos. Yo soy del Madrid, yo del Atleti, yo del... No. Aquí no hay equipos tampoco. Aquí solamente hay un pueblo redimido por la sangre de Cristo que se reúne como un solo cuerpo para adorar reverentemente a aquel que entregó su vida para salvarnos de la muerte. Por lo tanto, cuando hablamos de la muerte, no valen nacionalidades, ni valen colores de equipos, ni vale absolutamente nada. Estamos hablando de un tema de la vida o de la muerte, con lo cual esto es lo que engloba absolutamente todo. De manera que nosotros, que hemos sido salvados por Cristo, debemos tomar nota de lo que nos dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Por lo tanto, dar gracias y alabar, como hacemos en nuestros himnos, son sacrificios. Hermanos, traemos nuestros sacrificios cuando oramos, antes de venir al culto, cuando nos preparamos, antes de venir al culto, cuando nos sentamos unos minutos antes de que empiece el culto y oramos al Señor para que nos dirija y nos bendiga y nos ayude por medio de su palabra. Y cuando entonamos los himnos, estamos también tributando un sacrificio delante de Dios con las alabanzas que estamos dando a su nombre. Nuestras oraciones deben expresar nuestra gratitud a Dios por sus muchas misericordias y por habernos dado la salvación. Debemos hacer oraciones en las que le demos gracias, oraciones de alabanza, oraciones de adoración. Y esto es lo que hacemos con la oración pastoral, que en cada inicio de culto elevamos delante de nuestro Señor. Es una oración corporativa en nombre de la Iglesia, delante de Dios y en nombre de nuestro Señor Jesucristo. La ingratitud para la adoración no existe. Un pueblo desagradecido no puede adorar. Pablo nos habla acerca de la raíz de la idolatría. Nos dice en Romanos 1:21 que aunque ellos conocían a Dios, no le honraban como Dios ni le daban gracias. Así que se puede uno reunir en un culto de adoración, en un culto para adorar supuestamente a Dios, y ser un auténtico idólatra, aunque no tengamos ídolos. Porque si no se reconoce a Dios, no se reconoce su grandeza, no se reconoce su poder, no hay una disposición de gratitud en nuestro corazón por todo lo que Dios ha hecho para nosotros en Cristo, nosotros somos unos idólatras. No estamos adorando a Dios, nos estamos adorando a nosotros mismos o estamos adorando cualquier otra cosa que no es Dios. Cualquiera que sea nuestra situación, sean cuales sean los retos a los que tengamos que enfrentarnos, ya somos un pueblo bendecido por Dios, ya lo somos. Tenemos un Dios que nos ha salvado entregando a su Hijo en nuestro lugar. Y eso es lo más importante que nos ha ocurrido. Por lo tanto, debemos tener un corazón agradecido a Dios por habernos salvado de la muerte. Luego, si tengo trabajo o no tengo trabajo, si suspendo los exámenes o no suspendo, si me pasa esto o lo otro, son cosas que fluyen de la vida cotidiana y normalmente son para capacitarnos y hacernos más fuerte para el futuro. Pero tenemos algo importantísimo. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Nuestra vida está asegurada con Cristo en el reino de los cielos. ¿Esto no es suficiente motivo de gratitud? Las oraciones de acción de gracias, las alabanzas, son también oraciones de confesión y de pecado. Confesar nuestros pecados delante de Dios. Una vez más, es una adoración que conlleva sacrificio, y así lo vemos en el Salmo 51, versículo 17, cuando se nos dice allí que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo debemos de venir a la adoración? ¿Exultantes para pasárnoslo bien y tocar aquí trompetas, bocinas, tambores y estar aquí saltando? ¿O como nos muestra la Escritura, con reverencia y solemnidad, sabiendo quiénes somos, y venir con un corazón contrito para suplicar el perdón de Dios por nuestros pecados y que nos atienda en medio de nuestra debilidad? Adoramos a Dios en nuestra condición de pecadores redimidos. Por lo tanto, en nuestra adoración pública, nuestras oraciones deben también expresar la confesión de nuestro pecado. Alabamos a Dios, le damos gracias, y también tenemos que incluir la confesión de nuestros pecados. Estamos confiando en Cristo como sacrificio expiatorio por nuestro pecado. Venimos delante de Dios y confesamos nuestro pecado con humildad y con un corazón quebrantado y contrito. Suplicamos el perdón de Dios. Si la esencia de la adoración es conocer y experimentar a Dios en medio de nosotros, el profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 15 nos dice dónde podemos encontrarle. Y fijaos que no es en medio de una parafernalia, en medio de ambientes psicodélicos, en medio de todo un barullo, sino que dice Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es lo que se requiere también para traer delante de Dios en sacrificio: un corazón contrito y humillado. Si adorar es conocer al Dios que mora en medio de nosotros, es entonces cuando Dios nos dice: el pueblo en medio del cual yo habito es un pueblo contrito, es un pueblo humilde, es un pueblo que confiesa sus pecados, es un pueblo que ofrece el sacrificio de la oración y la confesión que procede de un corazón contrito. De manera que en la adoración tenemos la oración de gratitud, la oración de alabanza, la oración de confesión de pecado, pero también tenemos una exhortación hacia la oración de intercesión. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo, ¿qué quieres que hagamos como creyentes? ¿Qué debe guiar nuestra mente en la oración pública? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Por supuesto en la privada también. Pero cuando nos reunimos, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Y él dice: en primer lugar, quiero que oréis y quiero que vuestras oraciones incluyan peticiones de intercesión en favor de todos los hombres, para que el Evangelio pueda ser predicado. Tenemos que pedir por aquellos que están en posiciones de autoridad, para que podamos vivir pacíficamente y que entonces el desarrollo del Evangelio pueda llegar al puerto que esperamos. Esto es aceptable a Dios. Y también que intercedamos por los que aún tienen que venir al conocimiento del único Dios, aquellos que van a venir a la salvación. También tenemos que orar por aquellos que todavía no saben que van a ser salvos y que nosotros no sabemos que se van a salvar. Tenemos que orar para que la palabra de Dios predicada, tanto por nuestro testimonio personal como desde los púlpitos, pueda llevar el fruto esperado, porque esto es lo que Dios desea que hagamos como iglesia. En 1 de Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. La oración, por lo tanto, forma parte de ese sacrificio que traemos delante de Dios, la oración. ¿Qué más debemos tener en cuenta para acercarnos delante de Dios? La congregación debe cantar. Nuestros cánticos son una expresión de la oración. En el antiguo pacto, cantar formaba parte del culto cuando el pueblo de Dios se reunía para adorarle. Por ejemplo, si nos vamos a Éxodo 15, Israel canta allí el cántico de Moisés. Los salmos son cánticos al Señor, pero son oraciones que se cantan. Por eso decía Lutero que los himnos son oraciones cantadas. Cuando nos disponemos a alabar a Dios con nuestros himnos, estamos elevando el tributo de adoración delante de Dios, y puede ser perfectamente una oración cantada. Sabemos que en el templo había un coro formado por la tribu de Leví. Dice Primera de Crónicas 9:33 que había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra.
llevando al pueblo de Dios a la adoración. Muchos de ellos no sabían cantar, no sabían las letras. Allí estaba el coro que guiaba a la congregación que venía de muchos puntos distintos del país para guiarles en la adoración pública. Por lo tanto, los sacerdotes llevaban a cabo este oficio. ¿Y nosotros qué somos en el nuevo pacto? ¿No somos sacerdotes también? ¿No somos sacerdotes? Por lo tanto, nosotros también debemos estar introducidos y participar activamente en el canto congregacional. En Mateo 26:30 encontramos cómo nuestro propio Señor, juntamente con sus discípulos, cantó un himno cuando concluyó la cena de la Pascua, cuando el Señor instituyó esta ordenanza de la Santa Cena. El Señor, juntamente con sus discípulos, cantó un himno. En Colosenses 3:16 leemos: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nos lleva a cantar al Señor, a alabar al Señor, a honrarle como pieza clave dentro de los cultos de adoración. La palabra de Cristo tiene que gobernar todo nuestro corazón a la hora de expresar nuestra adoración. Debemos cantar con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Todo esto debe hacerse con gratitud en nuestros corazones hacia Dios. Nuestros textos que cantamos, los himnos que cantamos, tienen un alto contenido teológico. Nos debemos dar cuenta de qué es lo que estamos cantando, porque son sacrificios espirituales que traemos delante de Dios. Por lo tanto, tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo. Es un sacrificio, y un sacrificio me cuesta. Por lo tanto, tengo que prestar mis 5 sentidos para ser consciente de que estoy adorando a Dios, y por lo tanto lo que estoy elevando ante su trono tiene que salir desde lo más profundo de mi ser y desde mi corazón. Es importante que cantemos con conocimiento y con gratitud, y eso es lo que hacemos cuando elevamos nuestros himnos delante del Señor. En tercer lugar, otra de las cosas que se requieren en el culto de adoración: los diezmos y las ofrendas. Estas son las coronas que los 24 ancianos depositan delante del trono de Dios. Hay algo que nosotros tenemos que traer físico, que se toque. Hay muchos que consideran que la novedad en la enseñanza del Nuevo Testamento respecto al Antiguo es que no hay por qué ofrendar. Hermanos, qué buena idea. No tenemos que ofrendar en el Nuevo Testamento. No tenemos que ofrendar los creyentes del Nuevo Pacto. ¡Qué gran logro! Claro que si esto fuera así, muchos de los que hoy estáis en este lugar y sentados, no estaríais ni en este lugar ni sentados. Porque muchos de los que hemos tenido que soportar el peso de tener este edificio que Dios en su misericordia nos ha dado y de que haya asientos, no hubiéramos ofrendado. Por lo tanto, nos podríamos ver en medio del campo, con las cabras, las ovejas, y así estar en sintonía con el resto de los animales. Por lo tanto, tenemos ahí un problema para los que defienden que no hay por qué ofrendar ni diezmar para los creyentes del Nuevo Testamento. Tampoco, cuando nos ponemos a predicar, podríamos soportar económicamente a los misioneros que son enviados, que se busquen la vida. Que tú tienes el don de predicar, pues vete a predicar. Claro que dice la Escritura que nadie es soldado a sus propias expensas. Es decir, cuando yo voy a la guerra, mi país me proporciona el traje de guerra, las armas de guerra y la estructura de la guerra. Yo no me voy a la guerra a declarar la guerra a algún país y me voy con tirachinas y voy yo solo. No, voy dentro de un contexto. Por lo tanto, los misioneros son enviados dentro de un contexto y van apoyados con todo lo que necesitan para cumplir su labor. Pero si no hay diezmos ni ofrendas, no vamos a enviar a ningún misionero a ningún sitio. Tenemos un pastor, qué alegría. Pero claro, es que el pastor tiene un don. Entonces el don que tiene el pastor es que se tiene que buscar por sí mismo su alimento. Y la iglesia depende de la economía del pastor para seguir siendo iglesia o dejar de ser iglesia. Porque si el pastor le va mal el trabajo y se tiene que ir a buscarse la vida a 10.000 kilómetros de distancia, nos hemos quedado sin pastor, porque claro, es que su don no era el de ser pastor. Porque si no hay diezmos y ofrendas,
¿para qué vamos a tener que soportar a un pastor? Si por el testimonio de la Iglesia encontramos a un nutrido grupo de personas en alguna ciudad de nuestro país que tienen interés por el Evangelio y se ve la necesidad de equipar y enviar a un misionero desde la Iglesia para dirigirles y enseñarles, pues como no tenemos la responsabilidad de diezmar, tendremos que decirles que el Evangelio no es para ellos, porque antes está mi dinero que su salvación. Es un buen punto de vista para los que dicen que no hay que diezmar. Estoy poniéndolo en el contexto de los que dicen que no hay que diezmar, para ver las repercusiones que el no diezmar conlleva. Nuestra iglesia está creciendo y tenemos bastantes problemas de espacio. Justamente el edificio de al lado está en venta. Podríamos comprarlo, pero claro, si no diezmamos, no solamente no podemos comprar el de al lado y poder servir a Dios en medio de nuestra generación, sino que tendremos que cerrar porque si nadie diezma no podemos pagar ni la luz, con lo cual no vamos a reunirnos aquí a oscuras o con velas. Cerramos y cada uno que se vaya a su casa, porque si en tan poco se valora la salvación que nos ha dado Cristo y mi aportación en la adoración, que es la ofrenda, yo la retraigo y la quedo para mí, es que realmente la salvación no me importa. Por lo tanto, no necesito ni un lugar para adorar. Si queremos evangelizar y para ello se necesitan, como estamos viendo, recursos económicos para imprimir folletos, para desarrollarlo y todo lo que esto implica, si la Iglesia no quiere diezmar, pues tampoco podemos evangelizar. Esto es un problema que los que dicen que no hay que diezmar tienen que recordar para saber si hay que diezmar o no. Si alguien considera que todo es gratis y que puede, en su ruin argumento, quedarse con todo lo que Dios le da para que actúe como administrador de su gracia y se lo queda, lo que está demostrando es que es un necio, es que es un avaricioso y que en su enorme ignorancia o interés lo que está manifestando es que no es creyente, porque solamente piensa en él. Y nosotros estamos en este mundo para glorificar a Dios en primer lugar y para que la extensión del reino de Cristo se lleve hasta allá donde nuestras fuerzas nos den. Curiosamente, todos los que han venido a esta iglesia manifestando que eso de diezmar no iba con ellos y que no hay ninguna enseñanza bíblica que hable de diezmar, porque ya se han preocupado de encontrar argumentos en contra del diezmo, ya no están entre nosotros. Así que el Señor mismo ha hecho limpieza de que aquellos que piensan que no hay que diezmar, pues están donde tienen que estar, en el mundo. Porque su problema no era cuánto diezmar, sino que no querían diezmar. El dinero era suyo y con su dinero se han ido. Ese mismo dinero con el que tan contentos se han ido será el que les sirva para pagarse su entrada al infierno, que es exactamente lo que están diciendo que quieren obtener. Pero si nos fijamos en las Escrituras, vemos que las contribuciones del pueblo de Dios han sostenido siempre el templo, han fomentado siempre la adoración a Dios y han constituido siempre una provisión para los necesitados dentro del pueblo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 16. En cuanto a la ofrenda a los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Esta es una enseñanza bastante clara. Pablo no quiere que se le vea como alguien que viene a recaudar. No. No os equivoquéis, dice Pablo. Esto forma parte de la adoración a Dios. Cada primer día de la semana, cuando el pueblo de Dios es convocado a la adoración pública, se recogen las ofrendas. Esto es una parte importante de la adoración. De manera que queda instituido como principio para las iglesias cristianas que el primer día de la semana somos llamados también por Dios a poner de lo que Él nos ha dado. El primer día de la semana debe hacerse esta contribución para que la obra de Dios sea llevada adelante por medio del pueblo de Dios. La iglesia debe recoger los donativos como parte de la adoración que debe a Dios.
Entonces no solamente tenemos las oraciones, que todo el mundo puede decir, sí, yo voy a orar mucho. Los cánticos, sino que tiene una buena garganta y buena intensidad, canta mucho. Las ofrendas, el bolsillo. Yo oro mucho y canto mucho, pero las ofrendas me las quedo. Pues entonces tienes un problema, porque no vienes a adorar. Porque las ofrendas y los diezmos son parte de la adoración. Y tú no puedes retraer una parte y quedarte con el resto, porque todo forma un todo dentro de la adoración. En Filipenses 4:18 leemos: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ha recibido las ofrendas de la iglesia. ¿Y cómo lo describe Pablo? Fragante aroma, sacrificio aceptable. ¿Cuál es el problema? Para que dentro de muchas iglesias la gente no entienda que las ofrendas son un sacrificio. Porque es que es un sacrificio. ¿A quién le gusta dar dinero? A nadie. ¿Pero es necesario? Evidentemente. Entonces supone un sacrificio, evidentemente. Es que venimos a ofrecer sacrificios delante de Dios. Por lo tanto, evidentemente que eso va contra mi carne, porque soy un avaricioso y todo lo quiero para mí. Y la Escritura me insta a que yo haga partícipe al pueblo de Dios de aquellos recursos que Dios en su misericordia me ha dado. Pablo lo define como expresión de la adoración de la Iglesia a Dios. Estos recursos estaban destinados para que el reino y la extensión del Evangelio y de la adoración siguieran adelante. Y nosotros estamos aquí por el sacrificio de muchos hermanos de la antigüedad que hicieron muchas cosas para que hasta nosotros llegase el Evangelio. Pablo, por tanto, les da las gracias por haber suplido sus necesidades. Pero esto era un acto de adoración a Dios. Esto era un acto de adoración a Dios, un aroma fragante, un sacrificio aceptable a Dios. Por lo tanto, debemos dejar de mirar ¿cuánto se va a llevar el pastor? No. ¿Cuál es mi responsabilidad delante de Dios? Porque eso es lo que Dios me demanda. Ahora bien, algunos dirán que no hay ningún versículo tajante en el Nuevo Testamento donde se le diga al creyente del Nuevo Pacto que debe aportar el 10% de sus ingresos. Efectivamente, dentro del decálogo de los 10 mandamientos no hay ninguno que diga que tenemos que ofrendar el 10%. Tampoco hay ninguno que nos prohíba emborracharnos. Ni hay ningún mandamiento que nos prohíba que nos fumemos 3 puros al día o que nos llenemos de ADSL. Perdón, el ADSL es la línea electrónica, el otro que ya no sé ni cómo se llama, LSD. No hay ningún mandamiento que lo prohíba, pero por principio uno deduce, por principios. La Escritura nos dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por lo tanto, tenemos que tomar algunos ejemplos de las Escrituras para saber cómo tenemos que actuar nosotros, que somos de la familia de la fe. Así que para saber qué es lo que nosotros, no que tenemos que ofrendar, que es algo claro en las Escrituras, porque el apóstol Pablo está pidiéndole a las iglesias que de forma habitual el domingo, el primer día de la semana, tomen las ofrendas. La pregunta es, ¿y cuánto es lo que yo debo ofrendar a Dios? ¿Cuánto es la ofrenda? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Pues vamos a ver lo que nuestros antepasados en la fe entendían. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham porque somos de la familia de la fe. No según la carne, sino según el Espíritu. En contraste, encontramos como el Señor en Juan 8:39 le dice a los judíos, le dicen los judíos: nuestro padre es Abraham. Y el Señor les dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ellos no estaban haciendo las obras de Abraham. Nosotros, que sí somos hijos de Abraham, tenemos que copiar lo que hizo nuestro padre Abraham. Y tenemos que responder a Dios con un corazón de gratitud y de fe. Los hechos de Abraham quedan demostrados cuando entrega a Melquisedec el 10% de sus ingresos, según se nos relata en Génesis 14. Y aquí tenemos, por tanto, un precedente bíblico que se toma como punto de referencia fundamental para establecer un principio a lo largo de todas las Escrituras que nos llega hasta nosotros. Si somos hijos de Abraham, nuestro corazón debe honrar ciertamente a Dios de la manera en que Abraham honró a Dios y nos dejó como ejemplo cuando ofrendó a Melquisedec el 10%. La Escritura dice que fue el 10% de su botín. Y muchos dicen: hombres, que como era un botín, dio el 10%. Hermano, que te toque a ti algo de un despido, de una herencia o algo que te toque, a ver si vienes tan contento a poner en la ofrenda el 10%.
Porque muchos dicen, hombre, es que como Abraham lo cogió de su botín, el 10%, lo puso tan contento. Bueno, a ver si tan contento vienes tú si recibes un dinero a poner el 10%. Lo mismo no, pero Abraham sí que nos deja ejemplo de que pone el 10%. Esto se instituyó como norma en el Antiguo Pacto respecto a cómo se tenía que mantener toda la estructura del templo con todo su personal. Pero como hijos de Dios en el Nuevo Pacto quedamos libres incluso de dar más del 10%. Incluso somos libres de dar más del 10%. Por lo tanto, lo que me está enseñando la Escritura es que me da un nivel para mi conciencia, de forma que pueda saber si lo que estoy dando a Dios en el culto de adoración es mucho o es poco. ¿Y cuál es mi referencia? Mi padre, Abraham. Hebreos capítulo 7. Es que esto no es una enseñanza del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos enseña a no ofrendar. Bueno, pues vamos a ver qué dice Hebreos 7. Hebreos 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Y nosotros tenemos a Cristo por nuestro rey de Salem y rey de paz. Por lo tanto, es un tributo que Abraham, nuestro padre, ofrendó con el 10% a Melquisedec. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Es decir, que el patriarca de la Iglesia, el patriarca, mejor dicho, de los redimidos, da el 10% de su dinero. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y por decirlo así, versículo 9, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Incluso los levitas en Abraham pagaron sus diezmos, lo que le correspondía a Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la que muchos en las iglesias dicen que estamos exentos de pagar los diezmos? No. Es que el diezmo es la medida justa que Dios demanda de su pueblo para contribuir en la adoración a su nombre. Y aparte de ahí, las ofrendas. De manera que aquí, en una carta escrita para los creyentes del Nuevo Testamento y por tanto para nosotros, se nos insta a tomar ejemplo de nuestro Padre en la fe, porque Él ofrendó el diezmo. Está claro, por tanto, que debo aportar de mis recursos para llevar a cabo la obra del Evangelio. Estamos creciendo, necesitamos más. Hermanos, no podemos llegar a más si no tenemos recursos. La pregunta que deberíamos hacernos cuando se trata de cuantificar la cantidad que Dios demanda es ¿cuánto debo dar? Eso es lo que nos está enseñando aquí la Escritura. ¿Cuánto debo dar? ¿Cuánto? Pues eso es lo que nos dice. ¿Por qué es el diezmo? Porque la misma Escritura nos lo está diciendo con el ejemplo de Abraham, para nosotros, creyentes del Nuevo Pacto. Ahora, si pongo en la colecta el cambio suelto que llevo encima, me sobran 75 céntimos. Cuando un café me cuesta 1,50 € y soy tan ruin que en la ofrenda pongo 75 céntimos, no puedo decir con la voz muy fuerte que estoy adorando a Dios, porque sencillamente le estoy echando lo que me sobra. Y ya el colmo del colmo es que le pongo un billete de 5 euros. El Señor tiene que estar de agradecido porque le pongo 5 euros. Bueno, cada uno sabe cuáles son sus ingresos y qué es lo que tiene que poner. A lo mejor 5 euros para unos es mucho y 2.000 euros para otro son las obras. Pero cada uno sabe cuál es su diezmo. Cada uno sabe lo que gana. Pero si realmente lo que le doy a Dios es lo que me sobra, algo debería inquietar mi conciencia. Y me debería preguntar, ¿estoy dándole a Dios en el culto de adoración lo que Él merece? Porque me uno a la oración, me uno a la alabanza, a los diezmos. Ahí no me uno. Entonces no estás adorando a Dios según lo que Dios demanda de su palabra. ¿Estás dando lo suficiente? ¿Tus obras son lo que a Dios le agrada?
porque la ofrenda forma parte de la adoración. Aquí tenemos en el ejemplo de Abraham nuestro punto de referencia. Como hijos de Abraham puedo ver lo que mi antepasado en la fe hizo, y de ahí puedo sacar una medida de justicia que regule mi conciencia, para darle a Dios en conciencia lo que Él me demanda en su palabra. Ahora, como hijo de Abraham, soy libre en Cristo de dar bastante más. No soy libre de dar mucho menos. No. Soy libre de dar mucho más. Pero la enseñanza bíblica ata mi conciencia a que es el diezmo. Esa es la medida de justicia. Por eso están los diezmos y las ofrendas. Los diezmos es lo que el Señor demanda de su pueblo. Las ofrendas es lo que un corazón agradecido, además del diezmo, presenta delante del Señor. Fijaos que en general el Nuevo Testamento no pone el énfasis en la cantidad, sino en el corazón. Ahora bien, cuando uno no tiene el corazón en su sitio, es un avaricioso, porque dice, como lo importante es el corazón, en vez de darle al Señor los 50, 100, 200, 1000 euros que le corresponden, le voy a dar 5, porque lo importante es el corazón. Te estás engañando soberanamente, porque Dios no puede ser burlado. O sea, tú no puedes burlar a Dios diciéndole que como le das de corazón esos 5 euros, cuando te corresponden 500, que entonces el Señor se tiene que sentir muy agradecido, porque lo haces con un corazón generoso. Eres un mezquino, eres un ruin y eres un insensato. Muchos confunden a propósito y para su propio interés este tema. Y como lo importante es el corazón, pues el dinero se lo dejan en su bolsillo, porque lo importante es el corazón. Esto es de una gravedad colosal y es un pecado gravísimo. Afecta gravemente a la adoración, porque quien actúa de esta manera viene ya con la avaricia en su corazón, viene con codicia, y nos dice la Escritura que eso es idolatría. ¿Puede un idólatra no arrepentido adorar en espíritu y en verdad a Dios? Esto es imposible. Por lo tanto, cada vez que vengo a reunirme en la adoración pública y retraigo de mis diezmos delante de Dios, soy un idólatra. ¿Y Dios puede aceptar una adoración idólatra? Estoy atentando contra su nombre. Cuando creo que vengo a reunirme con mis hermanos para la adoración pública, trayendo mis sacrificios espirituales, que son la adoración, que son la oración, que a veces se me olvida, y que es el resto de recursos que hemos visto, que participan de sacrificios espirituales en la adoración, y que a veces se me olvida, a esto le añado que retraigo de la bolsa aquello que a Dios le corresponde. Soy un idólatra. Por lo tanto, hermanos, tenemos que examinarnos para saber en qué nivel de gravedad estamos cuando nos disponemos a adorar a Dios juntamente con nuestros hermanos, donde Él requiere y reclama los sacrificios espirituales que vienen definidos clarísimamente en las Escrituras. La próxima semana veremos qué es lo que Dios nos da a nosotros en este contexto, mirando atentamente la escena de los redimidos en los cielos. Esto es lo que Dios reclama de nosotros. Como vemos a los 24 ancianos que se postran reverentemente, que adoran, que tiran sus coronas delante de Dios. Y entonces, cuando ellos han hecho todo esto, cuando le han adorado en espíritu y en verdad, cuando lo han hecho correctamente, ¿qué es lo que Dios trae? Ahora, Dios no puede traer nada si nosotros somos idólatras, si somos profanos, o si venimos con un corazón no dispuesto para la adoración pública. Pero cuando venimos en orden, Dios derrama sus bendiciones. Y esto es lo que estaremos estudiando la próxima semana. Vamos a terminar en oración.